Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 10 de la materia de Mateo. Vamos a estar ahora revisando los capítulos 16, 17, 18 y 19. Mi recomendación de siempre es que ustedes puedan leer estos capítulos para tener una mayor comprensión, ¿verdad? Tanto del material que se les otorga acá como del video. Veamos que comienzan los fariseos y saduceos, dice que se unen para pedir a Jesús una señal. Él les dice en ese momento que no les va a dar ninguna otra señal más que la que ya ha sido dada, que es la de Jonás. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y luego de eso salió. Entonces les estaba diciendo ahí que era lo que iba a suceder con la vida de ellos. Los fariseos y escribas eran muy buenos viendo las señales de los tiempos, pero no se daban cuenta quién era el que estaba ahí con ellos, que era Jesús. Luego, en los siguientes versículos del 5 al 12, Jesús les advierte a ellos sobre la levadura de los fariseos y saduceos. Aunque los discípulos al principio pensaban que les estaba hablando del pan, en el versículo 12 les dice que la levadura es la doctrina de ellos, lo que daña, lo que ellos dan a conocer, eso es lo malo, ¿verdad? La doctrina de los fariseos y de los saduceos. Luego de los versículos 13 al 16, donde se le preguntan, él dice, ¿quién dicen que soy yo? ¿Verdad? Y le dicen que en el versículo, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo creo que esta es una de las partes de las escrituras muy conocidas, donde le dice Jesús a Simón, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vea, desde ahí creo yo que podemos ver la confianza que podía tener Jesús con Simón y él darse cuenta de lo cercano que estaba a lo que en realidad Jesús quería mostrar. Luego tenemos en los versículos 17 al 19, se presenta a Pedro como el representante de los apóstoles que recibe las llaves del reino del cielo. ¿Qué son las llaves? En el versículo 21 Jesús habla del sufrimiento, muerte y resurrección. El mismo evangelio de la obra salvadora de Jesús es la llave por el cual el reino de Dios se abre. ¿Cómo se abre? Cuando se obra en fe. ¿Cómo se cierra? Cuando hay incredulidad. Los apóstoles abren y cierran para Israel las naciones, las puertas del reino de Dios por medio de la predicación. Y eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta que también formamos parte de eso. Nosotros podemos abrir el reino de los cielos para muchas personas si esta persona llega el mensaje de la salvación a ellos y nosotros actuamos en fe y esa persona también en fe. Aquellos que se cierran son, ¿verdad?, los que no creen, los que tienen incredulidad, y eso hace que el reino de los cielos pues se cierre para ellos. Luego nos vamos a los versículos del 20 al 28, donde dice, para Jesús era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho, ser muerto y resucitar. Esta necesidad es un apremio divino, es la voluntad de Dios de que su Hijo muera por los pecadores. Así es el plan de la salvación. El que quiere pertenecer a Jesús debe negarse a sí mismo hasta la muerte, porque solo por medio de él hay salvación. Y esta otra frase que viene, que la considero sumamente importante, dice, los seres humanos quieren alcanzar mucho. Sin embargo, pueden alcanzar todo el mundo, pero no pueden ganar la vida eterna, porque eso solo viene a través de Jesús, a través de creer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Perder la vida por causa de Jesús es ganarla, porque nosotros cuando morimos obtenemos la vida eterna, y salvarla, es decir, cuando nos amamos a nosotros mismos, es perderla, porque nosotros nuestra vida podemos vivir para nosotros mismos y de esa manera no vamos a recibir la salvación. Luego nos vamos al capítulo 17, donde dice, Jesús lleva a sus discípulos más íntimos a una montaña
Y ahí surge algo tan importante como es la transfiguración, donde los versículos 2 del capítulo 17 dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De verdad que ese momento ha de haber sido muy bonito para estos tres discípulos, que era a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jesús. Ver esto ha de haber sido sumamente impactante para ellos. Pero creo que esto no impactó tanto sus vidas, porque más adelante vemos en Mateo que ellos se les había olvidado todo lo que Jesús les había dicho, que Él iba a resucitar. Y esta era una máxima expresión de cómo podría ser ese tiempo. Dice también acá el pasaje que bajó Moisés y Elías y estaban hablando con Jesús. Vino Pedro y dijo: bueno, hagamos 3 enramadas para que se queden aquí, una para ti, una para Elías, una para Moisés. Son detalles sumamente importantes, de verdad, de querer retener algo para él o probablemente para el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque sí era importante para ellos saber de primera mano, ¿verdad? Se dieron cuenta que Moisés y Elías fueron unos hombres de Dios y que pudieron estar hablando a Jesús en ese monte. Fue algo muy importante que ellos tenían que darse cuenta que había una atmósfera espiritual sumamente impactante en ese lugar y que quedó plasmado en sus corazones. Luego, si nos vamos al capítulo 17 siempre, de los versículos 14 al 21, dice que ahí se encuentra un hombre desilusionado porque los discípulos no pudieron sanar al hijo de este hombre. El hijo de este hombre estaba endemoniado. ¿Y qué es lo que sucedía con él? Que habían orado por él y no había pasado nada. Jesús se acerca, habla con el hombre y lo sana. Entonces los discípulos se preguntan: ¿por qué no lo pudimos hacer nosotros? Porque Jesús le dice: hay un tipo de género, ¿verdad?, de demonios que no sale si es a través del ayuno y la oración. Yo creo que muchas veces estas cosas deben ir de la mano, la oración y el ayuno, no solamente la oración, porque son cosas que nos conectan con el Señor, y el ayuno hace que aflijamos nuestro cuerpo y demostrarle al Señor: Señor, toma mi vida, yo sé que tú puedes hacer algo conmigo. Luego nos vamos a los capítulos versículos 22 y 23, donde dice que estando en Galilea, en un ambiente en el cual no parecía que Jesús tendría que morir, el Señor repite su enseñanza con respecto a su muerte y resurrección. Era algo que él siempre quería recordarles, porque creo yo que él ya sabía que los discípulos lo olvidarían. Luego vemos otra escena del versículo 24 al 27, donde había que pagar un impuesto. ¿Cómo Jesús puede someterse a eso siendo Dios? Mandó a Pedro a pescar. El pez en su boca tenía un estatero, que dice que eso valía al doble de 2 dracmas. Es decir, justamente iba a pagar el impuesto de Pedro y el impuesto de Jesús. En esa manera vemos cómo Jesús se subordina a las leyes de ese tiempo. Luego, si nos vamos al capítulo 18, dice aquí: los discípulos preguntan quién será la persona más importante en el reino de los cielos. La respuesta comienza con una acción por parte de Jesús. Llama a un niño y lo pone en medio de sus discípulos. Los discípulos no tienen que pensar en reinar, sino en responder al llamado para entrar en el reino de la manera que un niño se dejó llamar por Jesús. Eso lo vemos en el versículo 1 del 18, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Ejemplos sumamente prácticos, sencillos, que ellos pudieran comprender. Los discípulos no tienen que hacer tropezar a los creyentes, sino ganarlos, incluso cuando estos estén pecando. La humildad de los discípulos no implica que deben pasar por alto todo lo que un hermano hace en contra de ellos, porque el camino de Jesús es reprenderlo para ganarlo. Eso lo vemos en el versículo número
15, donde nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Que esto es un consejo sumamente importante. Cuando yo sé que alguien está fallando, yo puedo ir a hablar solamente con esa persona. Y por eso dice aquí, para ganarlo. O sea, lo importante más que reprenderlo y regañar a alguien por un pecado, no es eso, reprenderlo, regañarlo, sino que ganarlo. Es decir, que esa persona pueda estar consciente y decir: no, voy a dejar esto porque mi hermano tiene razón, yo tengo que buscar de Dios, yo no puedo estar metido en el pecado. Y de esa manera es la forma en como nosotros tenemos que actuar con nuestros hermanos. Yo sé que a veces es más fácil señalar, pero créanme que tengo amigos que quizás probablemente ustedes pensarán: no, yo no creo que ella sea amiga de esas personas, pero sí los considero mis amigos y de alguna manera yo puedo influir cada vez que hablo con ellos acerca de Dios y ellos me escuchan, aunque son personas, de verdad le digo, no es que tengan una gran maldad en su corazón, ¿verdad? Sino que viven en pecado. Entonces, pero no puedo yo venir y decirle: hey, no, se van a ir al infierno. No, porque no es esa la acción correcta, sino que la idea es reprenderle y ganarlo para el Señor. Luego, donde dice de los versículos 21 al 35, Pedro pensaba que perdonar hasta 7 veces sería muy generoso. El perdón de Dios no conoce límites para con el hombre arrepentido. Y nuestro perdón a los demás debe ser sin límite. 70 veces 7 es otra manera de decir sin límite. Tener un espíritu perdonador es estar conscientes de que hemos sido perdonados de deudas mayores. La indisposición de perdonar a otros indica que uno no ha comprendido la gracia de Dios ni la naturaleza de su reino. No le puedo explicar cómo yo he entendido esto, y quizás el hecho de perdonar a alguien a quien nosotros podamos amar, puede ser nuestros hermanos, nuestros padres, hijos, ¿verdad? O sea, personas muy cercanas a nosotros que tal vez hicieron un acto o dijeron algo que nos ofendió, que nos hizo sentir mal, y nosotros podemos ir guardando eso en nuestro corazón. Simple y sencillamente, nosotros tenemos que perdonar porque amamos. Y a veces creo que es más difícil, a veces cuando es familia, poder perdonar porque lo vemos siempre, porque está allí. Entonces, cuando Jesús aquí le dice a Pedro que debe de perdonar 70 veces 7, se refiere que ese 70 veces 7 es perdonarlo sin límite, porque Jesús nos perdona. O sea, el mayor ejemplo que nosotros tenemos es que Él nos perdona. O sea, todo lo que hayamos guardado en nuestro corazón, de que alguien nos hizo años atrás o hace poco, pongámoslo ante Dios, ¿verdad? Digámosle: Señor, aquí está. Yo necesito perdonar a estas personas, yo necesito perdonar a este individuo, ¿verdad? Y necesito que tú me otorgues el perdón, así como yo lo voy a hacer con él. Y Dios lo hace. Dios es bueno, es demasiado bueno. Y el perdón creo que es algo que nos caracteriza a nosotros los hijos de Dios. Si alguien nos hace mal, ¿verdad? Pues perdonémoslo. No es fácil, no es fácil. Definitivamente que no. Pero no es imposible. Es algo que sí podemos hacer. Entonces, vámonos al capítulo 19, que es el último que vamos a ver. Dice que Mateo presenta aquí varios problemas. Uno, el problema del matrimonio, el divorcio y el celibato, el problema del trato con los niños y el problema y el peligro de las riquezas materiales. Los fariseos le preguntan a Jesús sobre el divorcio y él contesta, no buscando información, sino una ocasión de desacreditarlo. El diseño divino establece que un hombre se una con una mujer de por vida. Eso es lo ideal, ¿verdad? Eso es lo ideal, lo perfecto, lo que Dios ha unido, pues no lo separa el hombre, dice la palabra. Pero, ¿por qué ellos querían hacer? Porque querían ver que Jesús fallara, ¿verdad? En eso, que él dijera algo. Dice, aconteció en el versículo 1 que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán.
Dice, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí, y ahí vinieron a él los fariseos tentándole. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Vea que les está diciendo, si bien Moisés tuvo que hacerlo por causa de ustedes, pero esto no fue así desde un principio. Para Dios esto no existe. Los fariseos indagan más sobre el tema y Jesús responde. Hay un aparente conflicto que se resuelve cuando entendemos que Jesús pronunció el ideal de Dios en cuanto al matrimonio. Los discípulos cuestionan si es necesario casarse o no. Eso lo vemos de los versículos del 10 al 12. Le dijeron, yo os digo que cualquiera que repudia a una mujer por causa de fornicación y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos fueron sacudidos por la posición tan estricta que Jesús adoptó en cuanto al matrimonio. Jesús explica que no todos son capaces de aceptar el celibato, porque dice aquí, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquí se mencionan 3 clases de eunucos. Los que nacieron así por un defecto físico, los que fueron castrados para poder servir como esclavos de la cámara del rey, y los que son voluntarios por causa del reino. De verdad que esto, como dice aquí, es un don que viene en alguien, en las personas. Eso ya es algo que en el versículo 12, pues vean, lo explica muy bien Jesús y le dice esto, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Si alguien puede hacerlo, quedarse sin casarse, cásese, no se case, ¿verdad? Si ustedes pueden hacer eso, pero es algo que estaba ahí establecido en la palabra. Luego vemos de los versículos 13 al 15, donde dice Jesús demuestra misericordia hacia los niños. Los discípulos fijaron un valor insignificante a los niños y a los adultos otro, ¿verdad? Entonces Jesús enseña que los niños poseen algunas cualidades que caracterizan a los miembros del reino. ¿Cuáles son? Dependencia total, disposición de aprender, rapidez para confiar. Los niños tienen esas cualidades que nosotros tenemos que tener para con el Señor y por eso Él los pone de ejemplo. Dice acá, fue una lección objetiva, inolvidable de su aprecio por los niños. Eso lo vemos en los versículos del 13 al 15. Le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Para Jesús, los niños tienen un gran valor. Los ministerios infantiles de las iglesias son de gran valor. Dice luego los versículos del 16 al 22, en el capítulo 19, vino un joven, vino buscando la vida eterna y Jesús quiso introducirlo a esa dicha. En la casa del joven rico seguramente había abundancia, pero en su corazón había miseria y escasez. Los discípulos aprenden acerca del peligro de las riquezas. Jesús observa, de acuerdo con la indisposición del joven rico de privarse de sus riquezas, que la misma mentalidad del rico le predispone a no humillarse, a arrepentirse y poner su confianza en Dios. Condiciones imprescindibles para obtener la salvación. Hay algunas personas que las riquezas los ciegan, de verdad. No pueden hacer nada si ellos no están rodeados de sus riquezas. Entonces, el peligro de las riquezas puede resumirse con 3 afirmaciones.
animan a la autosuficiencia, es decir, creen que pueden porque tienen el dinero para hacerlo, tienden a crear compromisos sociales y prioridades propias del mundo, o sea, están más afanados por lo que está alrededor, por lo que el dinero les pueda dar, y tienden a fomentar el egoísmo y la avaricia. Aquí viene este gran ejemplo de este joven que no podía dejar, ¿verdad?, su dinero, y muchas personas lo ven así, y definitivamente que lo más importante es lo espiritual. El dinero es necesario y es básico de verdad para hacer muchas cosas, incluso en el reino de Dios, pero eso no debe determinar mis condiciones de acercamiento hacia Dios. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase.